la expresión de la soberanía popular y el destino de Venezuela, de generaciones por venir. Y esa organización se puso en marcha y no la vieron venir. El régimen no entendió porque una vez más subestimaron a la gente. Una vez más subestimaron a la gente como nuevamente la subestiman hoy. Y durante ese periodo de terror que se desató el 28 de julio, donde miles de venezolanos, miles, fueron desaparecidos, encarcelados, torturados, golpeados, obligados a dejar su país. Creyeron que iban a quebrar esa organización. Creían que a punta de terror y de chantaje y de amenaza, el bravo pueblo de Venezuela se iba a rendir. Y aprovechamos cada día de clandestinidad y de persecución para adaptar esa organización que hizo realidad la gesta cívica del 28 de julio en una estructura que funcionó de manera clandestina para mantener la comunicación, la organización, la movilización, esperando el día en que ese enorme dique, esa represa que se ha llenado de sueños, de pérdidas, de humillaciones y de enorme coraje y amor, pudiera encontrar causa. Y el 3 de enero, cuando se produjo la extracción de Nicolás Maduro y está ahora presente enfrentando la justicia internacional, ese dique se abrió. Y ha empezado a fluir un cauce indetenible de ansias democráticas, de manera cívica, de manera organizada, pero muy fuerte. El hecho de ser cívico y pacífico no significa debilidad, y lo hemos repetido muchas veces. Todas estas fases de este recorrido nos han traído al día de hoy, cuando enfrentamos el enorme desafío de concluir la tarea y ratificar la soberanía popular y el mandato del 22 de octubre del 2023 y del 28 de julio del 2024. Tenemos por delante una fase delicada y compleja en la cual los propios actores del régimen están siendo forzados a iniciar un proceso de desmantelamiento de una estructura represiva, de una estructura de corrupción y de una estructura del crimen. Hay quienes quieren impedir que este proceso avance. Nuevamente subestiman a la sociedad venezolana. Hoy estamos unidos y dispuestos a avanzar en una gran alianza por la democracia y la libertad de Venezuela. Esto es un proceso en marcha. Hemos estado en contacto durante todos estos meses, estas últimas semanas y días, con ciudadanos, representantes de organizaciones civiles, de partidos políticos, dentro y fuera de Venezuela. Tenemos muy claro cuáles son esos pilares para asegurar la vigencia del orden constitucional y, por encima de todo, el reencuentro de la familia venezolana en una nación próspera, segura y libre. El contenido de toda esta alianza es algo que vamos a empezar a compartir con ustedes en la medida que el mismo va formalizándose, porque es un proceso que surge de las entrañas de la nación. Quiero agradecer a todos aquellos ciudadanos de bien, hombres y mujeres libres del mundo, y en particular a los líderes, dirigentes y ciudadanos de España, por el apoyo que hemos recibido durante estos 27 años y en particular por todas estas muestras de cariño que hemos tenido en estas últimas horas. No hay manera de transmitir la emoción que significa estar en Madrid y que te venga gente corriendo. Y yo digo, ahí vienen venezolanos y resulta que son españoles con lágrimas en los ojos y con la misma emoción que compartimos aquellos que hoy estamos dando la vida por la libertad de nuestra tierra. Quiero agradecer, por supuesto, a las autoridades de este país, nuevamente
al alcalde de Madrid por el gran honor de las llaves de la ciudad, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que esta tarde nos va a entregar a Edmundo y a mí este enorme reconocimiento, a todas las autoridades del Congreso, del Senado, de los partidos políticos, los cronistas de la ciudad, por supuesto a ustedes que a través de los medios han sido la voz de Venezuela cuando muchos de sus colegas lo silenciaron, pero por encima de todo a la gente, los venezolanos que han acudido a todos estos encuentros en las calles y que con sus miradas, con su llanto y con sus oraciones ratifican lo que todos sabemos. Esto es un proceso indetenible, Venezuela será libre y pronto nos los llevaremos con nosotros de vuelta a casa. Les repito, tengamos muy presente aquellos que pueden tener dudas legítimas o que tienen otras razones para pretender impedir la transición a la democracia. La garantía para la estabilidad y para la paz en Venezuela son elecciones libres y justas. Para eso estamos decididos a trabajar los venezolanos y para eso regresaremos pronto a nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, tamaño de esfuerzo, tanto de María Corina como su equipo para llegar hasta aquí. Tenerla en este auditorio, el Beatriz, no solo es una felicidad plena, sino también un gran compromiso que incluye a todos los venezolanos. Gracias a quienes lo han hecho posible. Fíjense, vamos a comenzar ya con la ronda de preguntas. Es importante destacar que a los periodistas que se anotaron deben estar sentados, ya que en los asientos, cada 2 asientos, hay un micrófono. Y por ese micrófono van a hacer las preguntas. Les agradecemos también que sean muy breves, una pregunta por periodista, por medio. Por favor, no se extiendan y si ven que ya se ha respondido la pregunta, pues pueden tener obviamente el espacio para hacer otra. Vamos a hacerlo en bloques de 3 en 3, vamos a seguir el orden y bueno, atentos. Empezamos con Vicente Gil de OK Diario. Luego, Luis Jacobo García, de El País. Sí. Y después, vale. Toma. No, tranquilo. Ok, gracias, perdonen, tenemos que despejar este espacio. Repito, Vicente Gil, OK Diario, Luis Jacobo García, del diario El País, y Andrea Sánchez, de Televisión Española. Vicente. Así sí. El micrófono está entre los 2 asientos. Estupendo. Gracias. María Corina, gracias por aquí. Gracias por atendernos. ¿Confía usted en el plan de Trump y de Marco Rubio? ¿Mantiene contactos con la administración norteamericana? 1.000.000 de gracias, Vicente. ¿Pero vamos a hacer una por una o vamos a hacer 3 preguntas? No, vamos a hacer bloques. Sí, perfecto, Vicente. Perfecto. Siguiente, Luis Jacobo García. Hola, señor Machado. Aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, no se ha visto finalmente con el presidente Pedro Sánchez. Usted ha comentado que no era oportuno. El presidente dice que haya extendido una invitación que no ha sido atendida por ustedes. Bueno, quería si podría desarrollar un poquito más el motivo de por qué no sé o por qué ha declinado verse con el presidente Sánchez. Gracias. Andrea Sánchez, Televisión Española. Yo. Aquí. ¿Qué tal? Quería preguntar... Aquí al fondo. Andrea, Aquí. allá. Al final. Sí.
¿Qué tal? Quería preguntarle, usted ha dicho que va a volver pronto a Venezuela. ¿Qué cree que es lo que va a pasar cuando pise Venezuela? Sobre todo después de esa ley de amnistía en la que parece que las acusaciones que hay contra usted no entran en esa ley de amnistía. Y también quería preguntarle por la propuesta del presidente de Colombia que hizo ayer en Televisión Española, en el que proponía un gobierno conjunto entre Delcy Rodríguez y la oposición. ¿Cuál es su postura al respecto? Muchas gracias. Comienzo contigo, Vicente. ¿Dónde está Vicente? Se fue para atrás. Ok, la respuesta es sí. Tenemos comunicación permanente con la Administración de los Estados Unidos, con diversos funcionarios y sí, yo confío en la propuesta que ha planteado el secretario de Estado, Marco Rubio, en sus 3 fases. De hecho, pude reunirme hace poco con el secretario de Estado en una reunión privada, la cual todos ustedes tuvieron conocimiento, y tuvimos la oportunidad de conversar acerca del avance de dichas fases. Y ha quedado muy claro que la tercera fase, que además él ha reiteradamente explicado que no son consecutivas, que pueden solaparse, como de hecho ha venido ocurriendo. La tercera fase es una transición a la democracia a través de elecciones limpias y libres, en donde todos los venezolanos tengan la posibilidad de ejercer su voto. Como hemos visto, ya se están dando pasos en el sentido de la desmontaje de la estructura represiva que es absolutamente necesario para que este proceso pueda darse con libertad. Con relación a tu pregunta, Luis Jacobo, yo creo que lo ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que ha tenido en Barcelona varios dirigentes o líderes políticos de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente. Creo que los hechos han evidenciado lo que previamente yo había expresado. Y en tercer lugar, con relación a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, previamente hice mención a algunos actores o fuerzas que buscan desesperadamente excusas, maniobras para impedir que avance el proceso electoral en Venezuela. Lo cual es sorprendente porque eran los mismos actores que cuando en Venezuela tenían lugar elecciones fraudulentas, insistían en que había que acudir como diera lugar. Y nos llamaban a nosotros abstencionistas porque exigíamos que existieran garantías para que el voto eligiera. Ahora esos mismos actores que frente a elecciones fraudulentas que violaban la Constitución, insistían en que a toda costa había que participar, se niegan a que existan elecciones. ¿Por qué? Porque ya demostramos el fraude. Ahora que no hay fraude, entonces no pueden haber elecciones. No hay una sociedad en Venezuela, en el mundo, mejor preparada para tener elecciones que la sociedad venezolana. Y no estoy hablando de los partidos y sus dirigentes solamente, estoy hablando de la base de la sociedad. ¿Qué otro país en el mundo construyó una legión de 1 millón de ciudadanos para hacer valer su voto? La experiencia venezolana le está sirviendo de ejemplo, de ayuda a muchos otros países en democracia o con democracias frágiles o incluso en sistemas totalitarios para organizarse cívicamente, pacíficamente, para hacer valer la voz del pueblo. De modo que, repito, quienes insisten en pretender impedir este proceso están, por el contrario, favoreciendo la inestabilidad en el país. Porque Delcy Rodríguez representa el caos. Delcy Rodríguez representa la violencia. Delcy Rodríguez y su régimen representan el terror. Nosotros representamos a la sociedad venezolana que quiere avanzar en paz hacia la democracia y la libertad. Y la manera de garantizar esto es escuchando al pueblo, que la sociedad se exprese. Cuando más del 80% del país dice queremos elecciones y queremos elecciones este año, ¿qué justificación hay para impedirlo? Tratándose de un movimiento que ya ganó una elección y que tenemos toda la legitimidad para decir es esa expresión
la que tiene que prevalecer e imponerse hoy. Nuestra vocación democrática es tal que estamos dispuestos a avanzar y acompañar este plan de 3 fases para realizar una nueva elección que ratifique lo que ya fue mandado por el pueblo de Venezuela el 28 de julio. Miedo le tienen es al pueblo, miedo le tienen a la gente, los que quieren aferrarse al poder, a la fuerza. Pero no lo van a lograr, porque mi regreso a Venezuela, Andrea, mi regreso a Venezuela es precisamente para garantizar que toda esta angustia, todas estas ansias legítimas y justas por democracia y libertad, las canalicemos de manera cívica y organizada alrededor de un proceso electoral. Mi regreso a Venezuela es precisamente la garantía de que quienes pretendan amenazar con violencia o provocar violencia para impedir el proceso se encuentren con un movimiento ciudadano robusto y organizado que no nos van a sacar de ese propósito como no lograron sacarnos el 28 de julio. Siguiente ronda. Edgardo Pinel, El Debate. Sebastián Rojas de The Objective. Y Soledad Gómez de Telemadrid. Edgardo Pinel. ¿No te funciona? A ver, creo que tienes que darle un botón. Ahí, vale. Estupendo. Buenos días. María Corina, en secuencia de la pregunta anterior, es decir, ¿qué tanta apertura has encontrado a las sugerencias que le has dado a la administración estadounidense? O que la oposición en general ha hecho llegar a esas 3 fases, es decir, qué tanto se ha enriquecido o ampliado. Y por otro lado, qué tan determinante es en este bloqueo del proceso la destrucción institucional de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tan determinante es para evitar el avance? Aquí Sebastián Rojas de The Objective. Acá María Corina. Primero que todo quería agradecerte por luchar por la libertad de Venezuela y sobre todo por todos los niños y personas que se han tenido que ir del país, que en mi caso es ese, que me tuve que ir muy pequeño, así que muchísimas gracias por ser parte de todo este movimiento. Tenemos que recuperarte el acento criollo. Eso sí. Porque no jamás hubiera dicho. No. Yo creía que ese era nativo aquí, Sebastián. No, eso ya lo perdí, pero bueno, espero recuperarlo y contigo al lado. Y bueno, te quería preguntar si ha sido intencional justamente hacer coincidir como tus reuniones y eventos aquí en Madrid al mismo tiempo que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está en Barcelona con los presidentes latinoamericanos socialistas. Muchas gracias. Soledad. No te veo. Ahora, soy Sonia Gómez de Telemadrid. Sí. Yo quería preguntarle un poco si nos podía hacer una valoración del comportamiento y el apoyo o no que les ha dado el presidente del gobierno actual aquí en España tras la captura de Maduro y antes. Edgardo, gracias, Sonia. Comienzo contigo. Indiscutiblemente, cuando tú tienes un país que ha sido sometido al horror, a la tortura, imagínense lo que significa que este régimen envió a los agentes criminales de la Fuerza de Seguridad a los hogares de los voluntarios que habían trabajado en la defensa del voto, y si ellos no estaban, se les llevaban a sus familiares, se llevaron ancianos, abuelos, se llevaron hermanos, parejas, nietos, como el caso de Miguel en Carabobo. Estuvieron detenida una niña de 2 años, nieta de Miguel, nuestro compañero, para obligarlo a que él se entregara al régimen. Marcaron las casas de aquellas personas que habían trabajado en la organización ciudadana. El delito era haber organizado una elección y haber defendido el voto. Entonces, recuerdo esto porque tenemos que entender la urgencia ética
en un país donde el 86% de la población hoy vive en pobreza. Sí, el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, el 86% de la gente vive en pobreza. Y esto no es casualidad, esto fue intencional. Los niños en el sistema de educación pública en Venezuela van 2 días a la semana a clase. Y esto hay que repetirlo y recordarlo todos los días. Porque un maestro gana $1 al día en sueldos. Esa es la realidad. Entonces, indiscutiblemente que hay una urgencia, porque todos sabemos que la pobreza, la miseria y el terror ha sido intencional y que solo tendremos una Venezuela próspera donde la gente pueda progresar, vivir con justicia, iguales ante la ley, donde puedan venir inversiones gigantescas al país que tiene unos recursos formidables. Cuando exista Estado de Derecho, cuando exista una justicia independiente, cuando exista el respeto al orden constitucional y cuando exista democracia y libertad. Entonces, por supuesto que hay urgencia y queremos que este proceso avance. También reconocemos que han sido 27 años de destrucción de todas las instituciones y que esto es un conjunto de mafias, de grupos criminales que ahora están en tensión entre sí y se está avanzando en un proceso de desmontaje. Y por eso la sociedad venezolana ha demostrado la serenidad, la madurez que hemos visto en estos últimos meses, de entender que el proceso avanza. Pero desde luego la sociedad reclama, demanda, requiere señales nítidas de que esto no se va a desviar de una ruta que lleva hacia la democratización y que va a tener lugar elecciones libres. Por lo tanto, la sociedad clama por la definición de un calendario electoral y una fecha cierta donde sepamos que los venezolanos, todos dentro y fuera del país, vamos a poder expresarnos libremente. Con relación a las Fuerzas Armadas, es una pregunta fundamental, Edgardo, porque es la gran diferencia, hay muchas, pero es una gran diferencia con otros procesos de transición en el mundo. Las Fuerzas Armadas venezolanas, en su inmensa mayoría, anhelan y acompañan un proceso de democratización. Y la prueba de ello fue el propio 28 de julio, cuando se les ordenó a los funcionarios del Plan República que expulsaran a nuestros testigos y que nos negaran el derecho a la copia original. Y las Fuerzas Armadas desobedecieron esas órdenes. Y en los centros de votación, donde hay una alta concentración de ciudadanos militares, Edmundo González ganó por paliza. Y ustedes me dirán, ¿qué puede sentir un ciudadano militar que te gana $100, $120 al mes? Y que ve cómo la corrupción y el crimen ha arrasado con la institución. Cómo entra la droga, cómo entra el contrabando de armas, cómo se entrega la soberanía de nuestro país a grupos criminales, al servicio del régimen, en conchupancia con el régimen. ¿Cómo se siente esa Fuerza Armada? Si hay una institución que requiere reconstituirse y proveerla de visión, de moral, de liderazgo, de autoestima, de capacitación, es precisamente la Fuerza Armada Nacional. De modo que nosotros no estamos planteando que en el caso de Venezuela se necesita desmontar la Fuerza Armada, se necesita liberar a la Fuerza Armada Nacional. Hoy son 186 militares presos. En este proceso de excarcelación, donde ya son más de 600 presos políticos excarcelados, no ha habido un militar. Porque los tienen allí como un mecanismo de un daño ejemplarizante para aterrorizar al resto de la institución. Por lo tanto, una de las demandas fundamentales que hemos formulado el día de hoy es la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los presos militares. En cuanto
al planteamiento de Sonia con relación al apoyo que hemos recibido los venezolanos por parte de las actuales autoridades de este país, yo me voy a referir a la acogida que ha habido de cientos de miles de venezolanos en este país y que los distintos gobiernos que han tenido España se ha mantenido la conciencia de lo que significa la diáspora, una diáspora extraordinaria de gente talentosa, buena, trabajadora, que ha sido forzada a dejar su país por su libertad o para la subsistencia de sus hijos. Y los vemos aquí, cómo se han integrado. Ayer lo vieron en el programa con Ana Rosa. Fue tan emocionante estar allí, de repente los muchachos camarógrafos, y después conversando con ellos, todos me decían, queremos volver, llévanos de vuelta. Y ustedes los han acogido, y quiero hacer un reconocimiento justo a las autoridades que han incorporado a los venezolanos a la sociedad española. Casi 700.000 venezolanos. Y finalmente, Sebastián, me preguntabas si este encuentro de hoy con los venezolanos en Sol fue intencional por su coincidencia con esta reunión de dirigentes políticos que se han opuesto a la transición venezolana en los términos que yo he expresado hoy. Yo no, te digo, no fue intencional, pero sí fue providencial. A continuación, Víctor Rodríguez, de El Periódico de España, Juan Carlos Iragorri, de RSN, y Edurne Arbeloa, de Mediaset. Aquí. Buenos días, Víctor. Víctor Rodríguez, El Periódico de España. Buenos días. Me gustaría conocer sus expectativas con respecto al acto de esta tarde en la Puerta del Sol y qué papel cree que han tenido en estos años y particularmente en los últimos meses, desde el 28 de julio del 2024 y desde la extracción, como ha dicho, del presidente de Nicolás Maduro, del papel que ha tenido la población venezolana en España. Muchas gracias. Sí, aquí estoy. Okay. María Corina, usted dice que Estados Unidos y lo que están haciendo en Venezuela es desmontar un sistema represor y que Estados Unidos tiene un plan para democratizar a Venezuela de 3 fases, pero ¿no será que la cosa es distinta? Porque en Venezuela sigue, a Vladimir Padrino lo reemplazó un general con un pasado bastante oscuro, por una parte. Por otro lado, allá sigue Diosdado Cabello y sigue Delcy Rodríguez. Pero es que además el presidente Trump, cuando habla de Delcy Rodríguez, parece estar muy contento y lo dice claramente. Dice que ella hace un trabajo fantástico, estupendo y sensacional. Dice amazing job, terrific job, etcétera, etcétera. ¿Usted no teme que de pronto le están tomando el pelo? Sí, saludos, señora Machado. Usted está reclamando una fecha para las elecciones en Venezuela. Me gustaría saber si ya se han producido todas las reformas necesarias para que esos comicios tengan todas las garantías. ¿Quién tiene que poner la fecha? ¿Tiene que ser Donald Trump el que ponga la fecha? ¿Cuándo podrían ser? Y en segundo lugar, después de todo lo que ha ocurrido, después de la guerra de Irán, después del enfrentamiento con el Papa, ¿mereció la pena entregar el Nobel a Donald Trump? ¿Se arrepiente usted de haberlo hecho, de haber tenido ese gesto con él? Y bueno, también en la línea del compañero recientemente, ¿qué piensa cuando Donald Trump elogia un día sí y otro también a Delcy Rodríguez, a la que usted acaba de dirigir una serie de palabras? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, arranco con Víctor y el papel que tienen los venezolanos alrededor del mundo y en España. Repito, son casi 700.000 de nuestros compatriotas que viven aquí, en todas las ciudades. Es una cosa hermosísima. Ayer estaba con un grupo que se dedica a acompañar y asistir a familias que han llegado sin nada y se han ido integrando muchos en las zonas rurales, en pueblos pequeños de España,
y han iniciado pequeños negocios y muchos se han convertido en líderes de esas comunidades. Es una hermosura. Y durante todos estos años de tanto silencio y de tanta confusión, donde Chávez y Maduro utilizaron los recursos de Venezuela para engañar, para manipular y para comprar, hay que decirlo, para comprar voces, para silenciar, fue precisamente los venezolanos en el mundo quienes hicieron llegar la causa venezolana, lo justo, lo urgente, lo necesario, lo noble, lo poderoso de nuestro movimiento. Un movimiento que trasciende lo político. Es un movimiento social y cultural que ha derribado esas barreras que construyó el régimen para separarnos y que ha unido una nación. Y es paradójico porque la migración fue intencional. El régimen buscó que millones de venezolanos dejaran nuestro país, Sebastián. Y pensaron que con eso nos iban a debilitar. Claro, tú tienes una mamá sin sus hijos, niños sin sus padres, abuelos que se me acercan en llanto y me decían, no me quiero morir sin conocer a mis nietos que solo los he visto por la pantalla de un teléfono. Y eso se convirtió en una fuerza muy poderosa que unió a una nación con un propósito. Y hoy la diáspora, imagínense lo que representa, lo que le ha tocado vivir, llegar sin nada, dejar atrás todo, ahorros, sueños, documentos, historias, amigos, amores, y tener que enfrentarse a nuevos colores, sabores, experiencias y crecerse. Y esa Venezuela que vibra afuera, que se ha enriquecido, imagínense lo que va a ser ese retorno, todo lo que van a traer en ahorros, en plata para invertir, en conocimientos, en ideas. Yo vi esto en Irlanda. Yo tengo un restaurante en Barcelona, España, y ahora voy a montarlo en Barcelona, Venezuela. Como me dijo una vez un muchacho, es una belleza. Entonces, esta es una fuerza que ha enriquecido nuestra causa y es, sin duda, uno de los activos más importantes que tiene Venezuela y sobre lo cual yo pienso que la historia va a ser un reconocimiento monumental. Sobre tus preguntas, Juan Carlos, sin lugar a duda, el régimen criminal sigue estando en Venezuela. Y desde luego han cambiado figuras nefastas por otras tan o más nefastas. Y estamos muy claros, nadie se chupa el dedo de quiénes son cada uno de estos personajes. Pero como dijo el propio presidente de los Estados Unidos, es terrífico o es terrífica porque está cumpliendo las instrucciones que se le envían. Y yo creo que allí está la clave. Nada de lo que está ocurriendo que representan los primeros pasos en el desmontaje de una estructura represiva o de una estructura de corrupción es porque ha habido una rectificación por parte de cualquiera de estos actores. Es porque tienen muy claro cuáles serían las consecuencias de no ejecutarlos. Que eso nos da tranquilidad a los venezolanos y tenemos que esperar. No, no. Los venezolanos tenemos agencia y tenemos responsabilidad. Y tenemos nuestra parte que cumplir, si no, no estaríamos donde estamos hoy. Porque a lo largo de este proceso, en muchas oportunidades, la comunidad internacional no creyó o no apoyó un proceso democratizador. Pero ese no es el caso hoy. Y volviendo a tu planteamiento, Edurne, correcto, hay un líder en el mundo, un jefe de Estado en el mundo, uno, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela. Y ese es Donald Trump. Y eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradeceremos. Por lo tanto, no me arrepiento. Creo que fue el mandato que yo recibí por parte de los venezolanos y tiene que ver con concluir una tarea que no está lista, que tiene un proceso que avanzar lleno de obstáculos porque, como hemos visto en estas horas, hay algunos que se empeñan en decir que el pueblo de Venezuela no está listo para la democracia. Aquellos que indiscutiblemente le tienen terror al pueblo de Venezuela que ha demostrado lo que está dispuesto a hacer por la democracia y por la libertad.
Bueno, seguimos. Milagro Socorro, artículo 14. Yo no estaba segura si eras tú. No te hubiera lanzado un beso. Siguiente, tenemos a Fran Paino de Antena 3 y Salud Hernández de Revista Semana. A ver, el asunto prioritario para Venezuela, la Venezuela que está dentro del territorio y la que está afuera, es su regreso, María Corina. Porque su regreso al territorio nacional constituye el comienzo de esta nueva gesta ciudadana hacia el desenlace, digamos, la solución del drama venezolano por la vía del voto. ¿Te refieres a mi regreso? Sí. Milagro, ok. Sí. Bueno, te estoy tratando de usted. Nos conocemos desde que éramos chiquiticas, un poco más jóvenes. Este regreso, dos cosas respecto de este regreso. Hay un relato o una impresión en muchos sectores de que usted está esperando la venia del presidente Trump y de Marco Rubio o recibir su permiso para regresar a su propio país. Quisiera un comentario suyo sobre esto. Me parece verdaderamente fundamental. Y lo otro es, en el caso de producirse el regreso, mientras todavía esté lo que el colega ha dicho, la continuidad del régimen de terror de Maduro, ¿cómo se garantiza su seguridad, María Corina? Porque ya tuvimos un inquietante y muy riesgoso episodio después de las elecciones del 28 de julio del 2024, en el que su seguridad estuvo en franco riesgo. Es evidente que el régimen está determinado a que usted no regrese. Entonces, esas dos cosas. ¿Está usted esperando la venia, el permiso, la autorización de la administración Trump para regresar a Venezuela? Y en ese caso, ¿cómo se va a garantizar su seguridad? Y, por cierto, la de su equipo, que ya también demostró que estuvo en riesgo y que estuvo secuestrado, refugiado en la Embajada de Argentina en Venezuela. Gracias. Sí, hola, señora Machado. Aquí. Hola, gracias. Ya le han preguntado bastante por la situación actual entre Venezuela, España, los apoyos, los no apoyos. Yo le quería preguntar más bien a futuro. Usted acaba de hacer una reflexión de que esto es una lucha que va en procesos, en fases. Cuando usted consiga volver a Venezuela, se abrirá otra fase también larga y con sus complejidades. No sé si esta sintonía que se ha visto este fin de semana, que se está viendo con los populares, si le gustaría que para entonces España estuviera en otra fase, en otro periodo también, y tener más sintonía. No sé si estos días se está aprovechando para hablar ayer con Feijóo de a futuro, en general a futuro, si usted espera tener más sintonía en un futuro con el gobierno español. Salud, Fernández. Soy de la revista Semana, pero de Colombia. Yo también quiero agradecerle profundamente toda su lucha sacrificada. Sé que no es muy periodístico, pero me da igual. Le agradezco profundamente desde el fondo de mi alma lo que ha hecho por Colombia. Por Colombia y por Colombia. Eso va ligado a mi pregunta. Usted desde aquella audiencia de Súmate hace 20 y tantos años, yo estaba allí, no me acuerdo, usted ha sido muchas veces denostada, no querida, pero usted hoy día es la única líder de Venezuela que puede unir al país. No hay otro. No nos digamos mentiras, no hay otro. Y usted tiene que volver porque muchas veces cunde la desesperanza cuando ves a todos los criminales gobernando, a todos los criminales en todos los estamentos del poder. Usted tiene que devolver, pero usted tiene que protegerse, como decía su colega. Es decir, usted es insustituible en este momento. No hay nadie que pueda tener su papel. Es decir, ¿usted es consciente de que realmente es insustituible? Las preguntas son muy difíciles de esta ronda. Se está poniendo cada vez más complicado. Milagros, querida, qué bueno verte. De verdad. Y
Efectivamente, hay una enorme expectativa y demanda. Es decir, muchos venezolanos que están dentro del país me escriben y me piden que regrese. Cuando yo estaba durante muchos años con prohibición de salida del país, eran muchos que me decían que tenía que salir, que por qué no salía, que por qué me quedaba dentro. Y yo todos los días de mi vida, Milagros, en estos años he pensado, cada día que me levanto, ¿dónde yo contribuyo más a nuestra causa? ¿Dónde soy más útil? Y de verdad, y escucho, permanentemente escucho a los que me decían, sal, quédate, muévete. Y créeme que viví momentos en lo humano muy dolorosos. Es decir, ustedes saben, los que tienen hijos, lo que significa que un hijo se te gradúe, por ejemplo. Y yo tuve que sacar a mis hijos de Venezuela porque había una amenaza real sobre su vida. Y yo tenía que escoger. O yo como mamá cuidaba a mis hijos o como diputada servía a mi país. Y la única manera de poder hacer las dos cosas era separándome de mis hijos. Y fue tremendamente doloroso. Y durante esos años, en varias oportunidades, estuve a punto de decir, voy a salir, porque como mamá, la fuerza era muy profunda, es decir, mi hijo se gradúa y yo voy a ser la única que no está allí. Y al final siempre, siempre prevaleció el bien de mis hijos. Y era luchar por su país, para que todos puedan tener una Venezuela de la que se sientan orgullosos y vivan con seguridad, con respeto, en un país plural, donde todo el mundo pueda expresar sus ideas, sus preferencias, con respeto, iguales ante la ley. A finales del año pasado, frente al anuncio del Premio Nobel, yo consideré que era el momento de salir a cumplir un conjunto de tareas. Desde luego ir a Oslo, desde luego ver a mis hijos y ver a mi mamá y ver a mi marido y ver a mis hermanas y ver a mis compañeros y verlos a muchos de ustedes que tenía tanto tiempo sin abrazar, pero tenía que cumplir un conjunto de tareas en alineación de los vectores, de actores convencionales y no convencionales. Y como ustedes han visto, muchas de mis reuniones han sido públicas, la mayoría no lo son. He podido interactuar con representantes de todos los sectores, medios de comunicación, sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, multilaterales, líderes del sector financiero, energético, tecnológico, industrial, desde luego dirigentes políticos de todo el espectro ideológico, de todo el espectro ideológico. En los Estados Unidos he tenido acercamiento e intercambio con miembros del Congreso de ambas cámaras, de ambos partidos, porque el caso de Venezuela es de los pocos que es realmente bipartidista en tanto en cuanto es una causa que tiene que ver con la seguridad nacional de esta nación. Y siento que este trabajo afuera, que tenía una dimensión fundamental de encuentro con los venezolanos, ha ido avanzando y la mayoría de estos objetivos ya se han cumplido. Y voy a regresar a Venezuela tan pronto concluya este proceso. Obviamente, esto lo estoy hablando con el gobierno de los Estados Unidos y lo estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo y con entendimiento de que así como nosotros necesitamos a Estados Unidos como nuestro aliado internacional fundamental para avanzar en una transición democrática, los venezolanos tenemos una responsabilidad en que este proceso avance de manera cívica y organizada, y en lo particular yo no evado la mía, que debe ser realizada en Venezuela. Que ello implica riesgos, desde luego. Y en las últimas horas vimos como un dirigente muy respetado, lo aprecio mucho, Alexis Paparoni, de Primero Justicia, fue detenido de manera totalmente arbitraria en el aeropuerto y llevado al DGCIM, y ahora está bajo régimen de presentación. Eso es un mensaje directo a todos nosotros, claro que es un mensaje directo a mí.
¿Por qué? Porque quieren impedir que los venezolanos continuemos con esta fuerza creciente y mantengamos nuestra determinación de volver. Pero nuestro deber es estar en Venezuela acompañando a los venezolanos. Y yo estoy segura que no solamente serán Estados Unidos, también otros países que van a ofrecer protección, no solamente a los miembros de 20, también dirigentes de otras organizaciones civiles y políticas. Y lo más importante, que es lo que yo siempre repito, a nosotros nos cuidan la gente y desde luego yo sé que tenemos una protección de Dios. Así que esa es mi decisión. Y salud, con relación, me encantó tu introducción, porque esto no es una lucha política, ni es una causa profesional nada más. Para nosotros esto es una lucha existencial, ética y espiritual. Y es un momento en el cual no hay lugar para posiciones equidistantes. No existe la indiferencia. No existe la neutralidad frente al crimen, la violencia y el mal. Y aquí hay solo dos posiciones. ¿Estás con el régimen que aún sigue en proceso de desmontaje en Venezuela o estás con la sociedad venezolana que quiere vivir con paz, con libertad y con dignidad? No hay posiciones intermedias. Yo soy una de un movimiento inmenso y sé que ello implica responsabilidades que yo he asumido hasta ahora y estoy decidida a cumplirlas. Pero este movimiento me trasciende a mí y nos trasciende a todos. Y esto es indetenible y siempre lo dijimos. Y quienes los testimonios más grandes nos dieron de ello fueron nuestros compañeros que estuvieron presos y desaparecidos. Cuando aquel 20 de marzo, a Maggie, a Omar, a Henry, a Dignora, a Pedro, a Claudia, a Fernando y a tantos otros, se los llevaron, porque los que se fueron aquí me faltó Humberto. Yo pensé que me quedaba sola. Imagínense lo que es que un movimiento que se ha construido, un equipo en 12 años, te lo desmontan en 12 horas. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Estos fueron líderes tan extraordinarios que habían armado equipos y la gente empezó a salir, incluso de otras organizaciones, ¿te acuerdas, César? Y yo dije, quizás no llega nadie, todo el mundo aterrorizado. Convoqué una rueda de prensa y dije, quizás voy a estar yo sola. No cabía un alma en Bejucal. Eso es el mensaje. Yo hago mi trabajo, pero no por amenazas me voy a inhibir. Al contrario, no funcionan conmigo. Y por último, disculpa, no anoté tu nombre. Fran, me encanta tu pregunta y te la agradezco muchísimo porque siento que si hay un país que va a abrir oportunidades para la integración de Iberoamérica es Venezuela. Y nosotros queremos convertirnos en eso, de haber sido ese foco que exportó desestabilización, crimen y corrupción, utilizando los recursos de los venezolanos, a convertirnos en un foco y un ejemplo de democracia y prosperidad, como fue Venezuela en muchas otras épocas de su historia. Y creo que allí esa integración iberoamericana va a ser monumental, a favor de la democracia y de la libertad. Y con relación a lo que yo espero del futuro político de España, que lo escoja su gente en elecciones limpias y libres, sin manipulación, como establece la Constitución de este país. Gracias, Frank. Miren, la lista es larga y para agilizar y para que puedan tener más tiempo, por favor, preguntas muy concisas, solo una pregunta. Muy corta. Bueno, no sé, eso no lo decía. Bueno, a continuación, Corina Rodríguez de Reuters. Tenemos a Natalia Ibarra de Caracol y David Placer. Hola. Corina, no te veo. Aquí estoy. Okay. Gracias. Pues mi pregunta es
sobre temas económicos. El FMI y el Banco Mundial el FMI ayer y el Banco Mundial hace pocos días han retomado los contactos con el gobierno de Venezuela. Incluso el FMI ha ofrecido la posibilidad de dar ayuda financiera de último recurso al gobierno de Delcy Rodríguez. Nos gustaría saber cómo interpreta esta decisión y si efectivamente se puede oxigenar la economía venezolana en el medio de este proceso que lidera ahora Delcy Rodríguez. Gracias. Gracias, Corina. Aquí, Natalia. No te veo. Aquí. Bueno, Colombia se enfrenta a un periodo de elecciones, ahorita en mayo, segunda vuelta en junio. Quiero preguntarle si se llegara a escoger un gobierno de izquierda, ¿cuál sería su relación, si usted entablaría un diálogo, teniendo en cuenta que el presidente ya no sería Gustavo Petro? Gracias. David. Sí, David, placer. María Corina, te quería preguntar también respecto a lo que has dicho, al posible regreso a Venezuela después de las reuniones que has tenido en el Departamento de Estado, 2 que conozcamos, 2 en la Casa Blanca también que conozcamos. Has tratado temas venezolanos con las más altas autoridades de los Estados Unidos y te quería preguntar si las decisiones que se han tomado en estas 3 fases te las han informado o te las han consultado, porque aquí el matiz es abismal, ¿no? Ha habido decisiones muy controvertidas, nombramientos que no han sentado bien en la sociedad venezolana, y te quería preguntar si tú estás informada de eso o simplemente te enteras como todos después de las decisiones tomadas. Gracias, David. Corina, en primer lugar, todos sabemos que Venezuela se configuró como el hub del crimen global. He escuchado estimados del robo a Venezuela que superan los 2 trillones de dólares. Uno dice, ¿cómo pudo haber tanto dinero? ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Y evidentemente la forma como Venezuela fue excluyéndose de todo tipo de control externo, no solamente económico, en el caso del fondo, pero también en materia de derechos humanos, como el caso del sistema interamericano, es la demostración de que necesitaban opacidad absoluta para que además sus crímenes no dejaran huella, no fueran trazables. Hoy en día Venezuela, seguramente todos están al tanto, está en el último lugar en Estado de Derecho a nivel global, en el último. El World Justice Project hace un ranking anual de 143 países. Venezuela está en el puesto 143. Entonces, imaginemos lo que significa en términos de compliance, en términos de rendición de cuentas, la posibilidad para cualquier actor, llámese del sector privado que quiere invertir en Venezuela, o multilateral, o acreedores, en este contexto. Además, es un régimen que no solamente expropió, confiscó, cambió las leyes a su medida, y que ahora, cuando hace una reforma en una de las leyes, lo primero que pone en la ley de hidrocarburos es una absoluta discrecionalidad por parte del régimen, total discrecionalidad. Cualquier inversionista que va a cualquier país del mundo, lo primero que busca es estabilidad, seguridad, saber que no te van a cambiar las condiciones después que tú firmas un contrato. En los últimos 27 años no ha habido un juicio que haya entablado alguna empresa transnacional contra el régimen de Venezuela que haya ganado. Entonces ustedes me dirán quién puede confiar en invertir a largo plazo, porque estas inversiones en el sector energético y en otros son a largo plazo. Y lo mismo aplica para los acreedores. Ahora bien, estar sometido a la vigilancia del Fondo Monetario Internacional exige, como dicen en inglés, full disclosure. Ustedes saben lo que eso significa. Pues muy bien, ya era hora. Eso es precisamente lo que queremos los venezolanos. Que cumplan, que muestren todo. Queremos saber cuánto hay en las reservas de Venezuela. Queremos ver que se abran esas bóvedas del Banco Central de Venezuela. Queremos saber dónde está el oro que estaba allí. Queremos saber realmente cuáles son las acreencias, cómo se conforman esas deudas. Entonces, al final,
no es solamente que se está desmontando una estructura represiva, se está imponiendo una estructura de control, a la cual el régimen y los criminales le tienen terror, casi tanto como a la gente, casi tanto, le tienen más miedo a la gente. Sobre las elecciones en Colombia, Natalia, desde luego, nosotros somos respetuosos de la soberanía popular y en el pasado hemos tenido relaciones, y lo ven, fíjense, esta semana en Europa, yo he estado reunido con 3 jefes de Estado de 3 posiciones políticas totalmente distintas. Todos son democráticos, todos respetan la soberanía popular, los derechos humanos y sus respectivas constituciones. Entonces esto no es un tema de izquierda o derecha, es un tema de justicia, es un tema de orden constitucional. Y desde luego nuestro gobierno tendrá relaciones cercanas, respetuosas con todos los vecinos, especialmente el gobierno de Colombia, con quien tenemos obviamente un pasado y un destino común. Y David, el contenido de mis reuniones con la mayoría, casi todos los líderes o dirigentes políticos que he tenido en esta oportunidad lo he mantenido muy, muy privado, porque esos han sido los términos que hemos acordado. Fíjense que yo siempre espero que además se anuncie por parte de la contraparte, a menos que se nos instruya de manera distinta. En este caso, hemos tenido conversaciones muy detalladas, muy francas, sobre la situación de Venezuela y el futuro de Venezuela. No considero que he sido consultada o que se ha buscado mi aprobación para todas las decisiones, ni remotamente. Sobre algunas, sí, han buscado mi opinión y la he dado. No necesariamente es lo que ha ocurrido, porque al final la naturaleza del régimen sigue siendo la misma. Y por eso la presión, no solamente hay que mantenerla, hay que incrementarla para que nadie se engañe y ninguno se desvíe. Porque desde luego están contando con que algunos conflictos en el resto del mundo va a llevar la atención hacia otra parte. Con eso cuentan y creen que con ello van a ganar tiempo y que van a poder hacer lo que hicieron en los 17 diálogos previos. Pero todo cambió. Todo cambió. Venezuela es otra y el régimen sabe que este proceso de avance es irreversible e indetenible. ¿Ah? Porque ganamos. Ganamos de paliza. Pero además, perdón, no lo dije antes y quiero insistir, yo creo que te lo dije a ti en una oportunidad. Primero fue la derrota espiritual. Después vino una derrota política. Después vino una derrota electoral. Y finalmente la derrota militar. Lo que queda es desplazar estas estructuras. ¿Es riesgoso? Sí. ¿Necesitamos apoyo internacional? Desde luego. Pero nosotros los venezolanos tenemos que seguir haciendo nuestra parte. Los que estamos ahorita afuera, los que están adentro y los que vamos a regresar. ¿Queda algo más? A ver, yo los quiero meter a todos, María Corina, por favor. Si hacemos Sí, hacemos 2 pequeñas rondas. Pero es que han estado buenísimas. Por favor, por favor. Atenta. Y Dania Chirinos, NTN 24. Tenemos a el medio cubano Lázaro. ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. Carla Angola. Y tenemos a Rubén, El Diario de Venezuela. Una pregunta muy concisa, por favor. María Corina, ¿cómo coordinamos los tiempos entre el deseo y la practicidad? Si fuera por los venezolanos, quieren que regresen mañana. La Casa Blanca dice que no hay elecciones hasta tanto no haya recuperación. ¿Cómo va a haber recuperación si nadie va a invertir? Lo acabas de decir tú misma. Si no hay garantías, y la garantía solo la da la legitimidad, y la legitimidad la dan los votos. ¿Cómo resolvemos la ecuación cuando cada quien tiene una fórmula distinta? Y los venezolanos lo que queremos es la solución. Y la solución es que tú regreses. ¿Cómo resolvemos la ecuación?
Estimada María Corina, soy Lázaro Mireles, reportero para Mac Jorge Castro, perdón por el apellido de mi jefe, y periodista para el medio cubano independiente Click Cuba. Primero, sabemos que María Corina va a regresar y sabemos que la única garantía para un cambio real en Venezuela es el proceso electoral democrático que vendrá. Yo quiero preguntarle, a raíz de que Donald Trump un día sí y un día no dice que lo próximo es Cuba, habiendo vivido usted un proceso tan complicado, ¿piensa que realmente hay una oportunidad en la inmediatez para Cuba? ¿Qué mensaje tiene para que el pueblo cubano, que no ha nacido en democracia como el pueblo venezolano, pueda recuperar la libertad que se merece? Y cuando usted sea la presidenta de Venezuela, porque sabemos que ese es el próximo escenario que vamos a ver en Venezuela, por favor, si no tiene Cuba la libertad aún, ¿qué esperamos de su gobierno? Y que no sea como el gobierno de Milei o el de Chile, que automáticamente se rompan relaciones con el régimen dictatorial de La Habana, que es la principal responsable en 67 años de la injerencia en Venezuela y de todo lo que ha sufrido el pueblo de Venezuela, y lo tenemos más que claro. Y yo no sé si es posible, pero yo quiero, por favor, darle un abrazo en nombre de los millones de cubanos que esperamos la libertad a la futura presidenta de Venezuela. Ay, Lázaro. Carla, vas tú. Bueno, si quieres que dale a Rubén y después... Ahora, ¿sí? O si quieres, le doy. Dos cosas, ¿no? Porque quería saber cómo regresa. Es decir, María Corina, ¿qué aprendió en este exilio? Porque tú hablas de la diáspora, pero tú ahora eres, entre comillas, diáspora, ¿no? Y uno te ve allí con ese traje impoluto y es fácil olvidar que te rompiste una costilla, que tienes una fisura, además en una vértebra, y que casi te mueres en una lancha, ¿no? Y es como el periplo, es decir, sacrificar y ganar, que es lo que hemos aprendido contigo, de alguna manera. Pero ¿cómo regresa María Corina, esta nueva María Corina que aprendió en este exilio? Y lo segundo, que le abres a los presos políticos, porque ellos no pueden esperar a la transición, no pueden esperar la fecha de la elección. Es decir, ¿cómo te cuadran la libertad de los que restan en esas celdas, en este camino hasta llegar allá? Porque todo el mundo piensa en la fecha de la elección, es verdad, pero hay que resolver algunas cosas antes que son absolutamente urgentes. Gracias. Vale, por acá Rubén, de El Diario, no el Diario de España, el Diario de Venezuela. Bueno, los últimos días el TSJ no reconoció el concepto de la falta absoluta y abre la posibilidad a que ellos puedan perpetuarse en el poder. Al no reconocer la falta absoluta, están negando la posibilidad de convocar elecciones tal cual establece la Constitución. De hecho, el abogado Joel García lo definió como un fraude a la Constitución. Entonces, mi pregunta tiene que ver con si hay un plan en el caso de que lleguemos a final de año y no hay una convocatoria, un cronograma, no hay una renovación del poder electoral, si no hay las condiciones para ir a unas nuevas elecciones. ¿Hay un plan para atender ese asunto? Gracias. Gracias, Rubén. Bueno, voy a empezar contigo, Lázaro. Si algo tenemos claro los venezolanos es que es la misma causa. Nadie hoy puede asegurar que Cuba será primero libre o Venezuela será libre primero, pero te puedo asegurar que es la misma causa y que no vamos a detener hasta que el pueblo cubano y el pueblo nicaragüense puedan compartir un futuro pleno de democracia y libertad. Y esto es un compromiso de vida. Lo es del movimiento y lo es mío.
a título personal, contigo y con todos los cubanos, dentro y fuera de su país. Mi querida Idania, tú ya resolviste, ya contestaste. Al final, esto es un proceso complejo. Y si algo ha dicho el secretario de Estado es que estos procesos son simultáneos, no secuenciales. Y efectivamente comenzamos a ver avances en cada una de estas áreas. Y yo estoy convencida que la sociedad venezolana está lista para que este proceso avance de una manera firme, clara y más acelerada. Estoy convencida. Y parte de esto es lo que he tratado de argumentar hoy, en el sentido de que no hay otro país en el mundo que tenga un tejido social y una organización cívica como la que tiene Venezuela hoy en día. Nunca en nuestra historia la tuvimos y dificulto que haya otro país donde todos los partidos políticos democráticos hemos convergido. Y yo creo que esto es algo que hay que resaltar nuevamente. Hubo primarias porque hubo ese entendimiento, ese reconocimiento por parte de los distintos partidos en ese entonces de que había que transmitir y transferir el poder a la gente. Nuevamente, durante estos años y durante estos meses, sobre todo de persecución, trataron de quebrarnos, trataron de dividirnos. Si ustedes escuchan los testimonios de los presos políticos, los que le ofrecieron a algunos de ellos, algunos dirigentes de partidos, de nuestro partido y de otros partidos amigos y aliados, jóvenes que les decían que le daban la libertad, que les daban beneficios y renegaban del movimiento. Si grababan declaraciones diciendo que yo les había dado plata para provocar actos de violencia y no se quebraron estando presos. Y aguantamos esto. Entonces, hoy hay una sociedad que tiene un liderazgo claro, una conducción política unida, focalizada, que sí, efectivamente, detectamos donde hay amenazas porque las hay. Hay gente que quiere mantener el status quo o porque están haciendo dinero o porque le tienen miedo a la gente. Pero al final, el propio secretario de Estado Marco Rubio ha dicho claramente, no habrán las grandes inversiones que van a transformar el país y van a llevar a Venezuela de producir 1 a 5 millones de barriles si no hay Estado de Derecho en el país, y eso lo saben todos los inversionistas. Y me lo dicen a mí, en privado y en público, en todos los foros que he estado, en materia financiera, en grupos energéticos, en sectores de tecnología, minerales, telecom, finanzas. O sea, Venezuela tiene todo, y el interés es monumental. O sea, la cantidad de gente que nos llama y que nos pregunta qué están pensando en el área del desarrollo agrícola, qué están haciendo en el área financiera, qué están pensando en materia de turismo, qué están pensando en materia de minerales, hierro, toda la cadena ferrosiderúrgica. Es gigante lo que podemos hacer. Además, piensen, en un país con las instituciones devastadas, nosotros vamos a ser la primera nación que se reconstruye de cero en la era de inteligencia artificial. Esto es gigante en términos de toda la innovación con la ingeniería eléctrica, la energía eléctrica más barata de toda la región, sin duda. Sin duda, no hay otro país en Latinoamérica que tenga el costo de electricidad que tiene Venezuela. Entonces, el interés es gigante, pero obviamente te dicen, estamos explorando, estamos visitando, estamos conociendo, porque sabemos que viene una transición. Y en el momento que tengamos autoridades legítimas y tengamos claro cómo se va a poner en práctica todo el proceso de garantías, de contratos, de protección a la propiedad privada, vendrán esas inversiones cuantiosas a Venezuela. De modo que yo creo que la secuencia está muy clara y lo que corresponde entonces es todo este movimiento desde adentro y apoyo externo para avanzar en un cronograma electoral que tenga las fases muy bien definidas, porque entendemos que existe un sistema electoral que, aunque demostramos el fraude, es totalmente corrupto. En las elecciones del 28 de julio, casi el 40% de los venezolanos no tuvieron derecho a votar. Casi el 40% de los venezolanos con derecho no pudieron registrarse. Y eso es algo que tenemos obviamente que revertir. ¿Cuántos de ustedes aquí? Imagínense. ¿Y cuántos en Venezuela? Porque a los chamos que cumplieron 18 años no los dejan registrarse porque saben que todos están en contra del comunismo y del régimen y del crimen, al igual que la diáspora. Y si ganamos con 70% en ese entonces, imagínense lo que viene. Una belleza, una belleza.
Por eso tienen terror. A ver, ¿qué otra pregunta hubo por aquí? ¿Dónde las anoté yo? Aquí está. Ay, exacto. Carla, querida. Yo quiero contarles algo, quizás algunos me han escuchado. Quizás de los momentos de más orgullo que yo he tenido de ser venezolana ha sido en estas semanas después del 3 de enero, cuando empiezan a salir nuestros compañeros. Lo primero que hacían era agarrar un teléfono, me llamaban, o yo sabía quiénes los estaba recogiendo en la cárcel, los llamaba, eso era ahí, tú sabes, persiguiendo, ¿te acuerdas, Maggie, aquel domingo? Y todos empezaban diciendo, queremos instrucciones. Bueno, te vas para tu casa, apurruña a tu mamá, te comes algo caliente, te das un buen baño, duerme un poco en tu cama. Dormir, descansar, pero tú te volviste loca. Instrucciones ya, yo quiero empezar a trabajar hoy. Estas mujeres que están aquí, el día que salieron, el día que las liberaron, ¿saben lo que hicieron? Se fueron a su casa, se cambiaron, se bañaron y se regresaron a la puerta del helicoide a acompañar a los familiares de los presos políticos que estaban allí. Después de meses encerradas, donde no sabíamos nada, ni sus hijos, ni su mamá, ni sus hermanas, ni sus hermanos. Y se regresaron a la puerta del helicoide. Entonces no me vengan con cuentos. Nosotros sabemos lo que es enfrentar el terror y cómo superarlo. Y cada uno de ellos, cada uno, desde los policías metropolitanos, Erasmo, Luis Enrique, Héctor, pasando por cada uno de aquellos civiles y militares que hoy permanecen no solamente bajo prisión, también en prisión domiciliaria, como es el caso de Perkins, que tiene aquí un anillo electrónico en el tobillo. Un hombre que fue magistrado, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, claro, nuestro abogado y representante del comando ante el Consejo Nacional Electoral. Pero ellos saben que esta lucha es por cada uno de ellos. Y ellos saben que esto es una urgencia. Y ellos saben que el primer paso que estamos reclamando hoy es la liberación de todos y cada uno de los presos políticos, el desmontaje de los centros de tortura, el regreso de todos los exiliados, la libertad plena para movilizarnos, para hablar, para reunirnos. Y estos son los puntos que están, Carla, incluidos en esta gran alianza por la democracia y la libertad que estamos configurando, que tiene los puntos inmediatos, urgentes, y aquellos que tienen que ver con la transición y la reconstrucción de un país, los grandes consensos que unen a los venezolanos. Y para mí ese es el gran acuerdo, la base, la plataforma de esta Venezuela que emerge. Así que es muy emocionante lo que estamos viviendo y para ellos que son nuestros héroes, toda nuestra fuerza, porque son nuestra inspiración y nuestro ejemplo a seguir. Y Rubén, bueno, a ti te sorprendió lo que decidió el TCJ. ¿Cuál TCJ? Son autoridades totalmente ilegítimas. Y al final, si esto fuera un tema de que hay unos órganos del poder público que cumplen la Constitución, mis queridos amigos, desde el 28 de julio Edmundo González Urrutia estaría ocupando la posición que se ganó, que el pueblo de Venezuela le otorgó a través del voto popular. Esto al final es un proceso complejo donde el régimen está siendo obligado a desmontar una estructura y avanzar en estas fases. Evidentemente que la Constitución es muy clara. Tendría que haber habido ya una elección en Venezuela y un calendario claro. Sabemos que desde el punto de vista técnico hay un conjunto de elementos que tienen que llevarse adelante para que podamos tener una elección impecable. Y por eso hay que arrancar ya, con el primer paso, que es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Listo, Goy? María Corina, si me permites. Estoy aquí recibiendo instrucciones rápidamente. Por favor, 3 últimas preguntas, ya culminamos, muy breves. Son como las 3 de la tarde ya. Tony Cittadino, Venevisión. Bueno, Tony Cittadino, Venevisión. José Zambrano, Hispanos y Claudia Mamiscalo,
20 minutos. Dígame. Perdón, primero, discúlpenme. Batoni de Venevisión. Discúlpenme, sé que es súper antiprofesional lo que voy a hacer, pero es que no sé si ha habido un error porque estaba en la lista hace ya bastantes compañeros anteriores. Soy Selene Perdomo del medio cubano, menos mal que estoy aquí. Y hemos hecho todo un periplo por si era posible en algún momento hacer una brevísima pregunta. Perdone, igual hay una gran lista del medio cubano que teníamos aquí. Bueno, es muy, si quieres, es que hemos estado respondemos estas tres primeros de Tony Citadino, Venevisión, Hispanos y 20 minutos. Gracias. Hola María Corina, buenos días. Bienvenida a España. Dentro de esta gira internacional has tenido que hablar con presidentes de Francia, Países Bajos y Italia con posiciones diferentes. ¿Hay algún tipo de compromiso adicional de cara a la transición de Venezuela? ¿Hubo algún tipo de actualización? ¿Qué hablaron? Muchísimas gracias. Gracias, Tony. ¿Claudia? ¿Claudia? Después Perdón. ¿Esto fue Tony? ¿Quién viene ahora? Hispanos. Voy, por favor. ¿Quién es la próxima pregunta? Sí, 20 minutos, por favor. Perdón. Claudia. Ah, sí. ¿Qué tal? Pero ahora le damos. Disculpe. Dale, Claudia, dale. Aquí estoy. Muchas gracias por estar aquí hoy. Yo quería saber qué promesas le han trasladado Feijóo y los otros líderes con los que se ha reunido aquí en España, y si piensa que el gobierno de Pedro Sánchez y la actuación del expresidente Zapatero han buscado impedir la transición en Venezuela. ¿Quién viene, Goy? Tenemos Venevisión, 20 minutos e Hispanos. José Alberto Zambrano y Magdalena Cárdenas Reverón de Hispanos, Informa Radio 104.5 Madrid y versión final. Nuestro apoyo irrestricto y solidario y desinteresado a la causa libertaria. El último ejercicio de soberanía popular fue el 28 de julio y el resultado fue la elección de nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia. ¿Cree María Corina que con las elecciones vamos a recobrar conceptos fundamentales como la soberanía, la legitimidad, pero sobre todo la moral del venezolano? Y lo otro, con todo el respeto, lo hago a la venezolana. Podríamos contestarle al jefe de gobierno con una frase célebre de un presidente de la democracia venezolana, de la era democrática, el doctor Herrera Campins, y decirle a Pedro Sánchez, que ha sido un gran cómplice con el itinerato, con el Foro de Puebla, con el Foro de Sao Paulo, con la siguiente frase: tarde piaste, pajarito. Gracias. Gracias, José Alberto. ¿Va a haber alguna otra pregunta? Sí. Tenemos a Tabata Molina del diario El Nacional. Mil disculpas, es la agenda de María Corina Machado, por eso les pedía que sean muy, muy breves en cada intervención. Disculpen. No. ¿Tabata? Hola, Tabata. Hola María Corina, retomando un poco el tema de los presos políticos, en Venezuela todavía hay varios presos políticos españoles. En tus reuniones con los líderes políticos de este país que te has reunido, ¿han tocado el tema? Porque recientemente, a principios de año, cuando empezaron las liberaciones, salieron algunos, pero todavía aquí en España hay familiares de presos políticos españoles que tienen la nacionalidad y que de ellos ya no se habla. El gobierno español, pues, evidentemente no ha hecho ninguna otra gestión, aparte de la que se dijo que hizo Rodríguez Zapatero, pero estos familiares continúan en la lucha y se sienten cada vez más solos porque no reciben apoyo de nadie, no los atiende nadie. Queríamos saber. Gracias, Tabata. Gracias, y gracias de verdad por la pregunta. ¿Goy? ¿Ya? ¿Qué tenemos? Yo les pido excusas a los que no pudieron hacer preguntas hoy, de verdad, pero
Teníamos previsto que esto durara máximo 1 hora y yo sé que hay muchísimo interés y se los agradezco con el alma y les prometo que a través de Claudia y el equipo trataremos de buscar espacios para poder atenderles a todos aquellos que no pudimos contestar las preguntas hoy. Pero bueno, nos hemos duplicado el tiempo y yo sé que todos tenemos, yo ya tengo gente esperándome y me da mucha pena. Con relación a tu planteamiento, Tony, yo me siento muy agradecida con los gobiernos con quienes tuve la oportunidad de tener reuniones privadas y por supuesto con los pueblos de estos países porque hemos sentido un respaldo inmenso, tanto el presidente Macron como la presidenta Meloni, como el primer ministro de Países Bajos, que repito, representan distintas fuerzas políticas en el espectro ideológico, fueron absolutamente claros sobre el valor de la democracia en Venezuela, la libertad de los presos políticos, a que hacían también referencia, y el respeto a la soberanía popular. De modo que yo siento y quiero transmitirle a los venezolanos que tenemos un apoyo enorme, enorme de los demócratas del mundo en esta causa que tendrá un solo destino, la democracia y la libertad y el regreso de nuestros hijos a casa, Tony. Con relación a la pregunta de Claudia. ¿Dónde estás, Claudia? Aquí. Evidentemente que he conversado con distintos líderes, ustedes han visto algunas reuniones de diversos partidos políticos en España y hay una conciencia absoluta de la necesidad de avanzar por una ruta que parte de la liberación de los presos políticos, el regreso de manera segura de todos aquellos que queremos trabajar en nuestro país y un calendario electoral con una fecha precisa y cierta, que lo que va a lograr es exactamente eso, reducir la angustia, reducir la incertidumbre y concentrar toda esa energía cívica por una vía ciudadana de organización de cara al voto. Y lamentablemente creo que actores que cuestionan la necesidad de un proceso electoral en estos términos, que amenazan con violencia por el hecho de que los venezolanos volvamos o nos reencontremos en nuestro país, indiscutiblemente están favoreciendo al régimen que permanece en el poder y obstaculizando este proceso. Y yo creo que al final, con esto cierro, yo creo que queda muy claro que en este momento hay quienes quieren que Venezuela sea democrática y libre y hay quienes quieren mantener el actual status quo. Y es muy fácil saber cuál es cuál, de qué lado están. Solo pregúntenle cuándo deben ser las elecciones. Y ahí ya saben de qué lado está cada quien. Y Tabata, te agradezco tanto porque es un punto que quiero remachar con todos. Necesitamos elevar las voces por nuestros presos políticos, venezolanos y de otras nacionalidades, civiles y militares. Y la respuesta es absolutamente sí, en todas las reuniones que he tenido, en Francia, en Italia, en los Países Bajos y en España, el tema de los presos políticos es siempre el primero que abordamos en nuestra agenda. Y concluyo, no, ya, tú fuiste la última, ¿verdad? Voy, Claudia.